y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Amada familia del Senti City Global, reciban un saludo muy especial en esta mañana desde la ciudad de Atlanta, en Georgia, en los Estados Unidos. Les saluda su servidor Luis Eduardo Álvarez. Tengo la enorme bendición de compartir con todos ustedes la meditación teoterápica, la cual hemos titulado Atentos a la voz de Dios, el Sanador. Acabamos de terminar nuestro espectacular congreso, La Voz del Sanador, que fue de mucha bendición y sigue siendo de mucha bendición para el pueblo cristiano. La oración es un diálogo, no es un monólogo. Y para orar eficazmente debemos tanto hablar como aprender a escuchar a Dios. Debido a que Dios nos ha llamado a tener una relación constante, permanente con Él, hemos de comprender entonces la importancia de lo que implica este tipo de vínculo con nuestro Creador. Ya sea oír la palabra de Dios, ¿para qué? Para tener una mayor comprensión de la Escritura, de lo que dice Dios en la palabra del Señor, la Biblia, a fin de recibir su dirección, a fin de recibir su consejo, la dirección divina para nuestras vidas. El saber hacerlo es sumamente importante para el cristiano. Nos ayudará a crecer, nos ayudará a avanzar, a madurar. Y para escuchar la voz de Dios debemos tener la actitud correcta. Es muy importante. La actitud juega un papel determinante a la hora de nosotros aprender a escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios nos dice en San Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En este versículo podemos ver que Jesús nos revela la importancia de tener la actitud dispuesta con relación a ¿qué? A la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos dice la palabra en Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Luego es un punto muy importante en el caminar con Cristo. El aprender a conocer la voluntad de Dios tiene que convertirse en una prioridad en el creyente. Por lo tanto, si no tenemos la disposición a hacer la voluntad de Dios, no podemos oír claramente la voz del Señor. De manera que entonces que si nosotros y nuestro deseo es escuchar la voz de Dios, debemos tener también la actitud correcta, la actitud dispuesta, ¿sí? Usted puede tener la ganas de escuchar la voz de Dios, querer escuchar la voz de Dios, pero la pregunta es, ¿cuál es la actitud que debemos tener nosotros para escuchar la voz de Dios, la voz del Sanador? ¿Por qué él habría entonces de hablar con alguien que no está dispuesto a obedecer? Que no está dispuesto a comprometerse? Entonces es entender que hay principios en la palabra del Señor que rigen nuestra vida y que debemos tenerles en cuenta en todo momento. Podemos encontrar otro principio muy importante en cuanto a escuchar la voz de Dios, es tener oídos para oír. El Evangelio de Lucas nos dice, Jesús dice a sus discípulos en Lucas 9:44, haced que os penetren bien a los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Entonces, este texto hace referencia al anuncio que el Señor estaba haciendo de su sacrificio, de que debería ir a la cruz. Pero Él les dice, haced que estas palabras os penetren bien a vuestros oídos. Pero ya sabemos que los discípulos
no entendieron el mensaje, no escucharon el mensaje. ¿Por qué? Porque lo interpretaron mal, porque no estaban con la actitud correcta. Sin embargo, ellos no comprendieron lo que Jesús les estaba diciendo, aunque lo oyeron físicamente, en el espíritu, en los oídos espirituales, no penetró esta palabra. Por eso él dice que debemos estar atentos y debemos hacer que las palabras penetren a nuestros oídos. En Lucas capítulo 9, verso 45 nos dice la escritura: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían que preguntar sobre estas palabras. Estas palabras no las entendieron, pero ellos tampoco se atrevieron a preguntar. No tenían la seguridad, no tenían esa confianza, digámoslo así, para preguntarle al Señor. Simplemente se quedaron con lo que entendieron en el momento. De allí la actitud que ellos tomaron, ¿sí? La actitud de Pedro cuando se levantó a impedir que lo arrestaran con su espada. Entonces, ¿por qué ellos no entendieron? ¿Por qué no comprendieron los discípulos lo que les dijo el Señor claramente? Porque claramente les habló. ¿Por qué? Porque no tenían oídos para oír. No tenían la disposición, la actitud correcta. Y mientras Jesús hiciera milagros y manifestaciones de poder del reino venidero, ellos estaban dispuestos ¿a qué? A comprender por lo menos las implicaciones que esto representaba. Él les enseñaba, y sin embargo, cuando les anunció que él tenía que ir a la cruz, que él tenía que irse de ellos, no lo entendieron, no lo comprendieron. Dice que esas palabras estaban veladas para ellos, estaban ocultas para ellos, porque los oídos espirituales no estaban agudizados, porque no tenían la actitud. Así que tener oídos para oír es muy importante. Tener oídos para oír es contar con la capacidad de comprender lo que dice la palabra del Señor con la actitud correcta, con la disposición del corazón correcta. Algo muy importante que debemos tener en cuenta al escuchar la voz de Dios es estar dispuesto a obedecer. Entonces, la obediencia, si no queremos sinceramente hacer la voluntad de Dios, no podremos conocerla, no podremos escuchar lo que Dios quiere decir, porque no estamos dispuestos. En Apocalipsis capítulo 2 y 3, reiterativamente el Señor manifiesta lo siguiente: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, oiga. Todos tenemos oídos, todos tenemos dos orejas, dos oídos, y tenemos la capacidad de oír. Este versículo se repite en varias ocasiones en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, hablando reiterativamente sobre todo a la iglesia, a las iglesias que están representadas por todos los creyentes en Cristo en el mundo. Entonces, esto implica que no podemos escuchar lo que el Espíritu está hablando si no contamos con un oído de oyente. El que tiene oídos, oiga. Debemos tener oídos de oyente. ¿De oyente qué? Dispuesto. No de oyente desprevenido. No de oyente descuidado. Cuando Dios habla, cuando el Espíritu habla, nuestros oídos tienen que estar atentos. Tienen que estar dispuestos. El corazón tiene que anhelar escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para atesorar esa palabra y para ponerla por obra. Entonces es muy importante que vamos a tener esa actitud de oyente dispuesto. No es que no queramos escuchar, sino que debemos tener la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Una cosa, en la música, por ejemplo, el oído es muy importante. Un buen cantante, un buen intérprete, tiene que tener un buen oído. La persona que no tiene un buen oído, un oído agudizado,
no va a poder ser un buen cantante, no va a poder ser un buen músico. Se necesita el oído, más que la voz. ¿Sí? La voz simplemente es el instrumento, pero el oído es el que capta, es el que dice en qué tono, en qué tonalidad debe cantar. Entonces es muy importante que cuando escuchamos la voz de Dios, a menudo Él nos corrige. ¿Sí? Él corrige nuestras malas actitudes. Él nos aconseja y nos da dirección clara. Dice el apóstol Pablo segunda de Timoteo 3, dice que toda la escritura es inspiración de Dios. Es palabra de Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios, el creyente, sea preparado para toda buena obra. Entonces, si hemos pecado, mire que el Espíritu Santo está listo para redarguirnos, está listo para que volvamos al lugar donde cometimos ese pecado y restauremos nuestra comunicación con Dios. El pecado separa al hombre de Dios y al estar separados de Él no podremos escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo desarrollaremos un oído de oyente para escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo? Para ello necesitamos ¿qué? Ser obedientes, estar dispuestos y ser obedientes en lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. A veces nosotros pensamos que estamos actuando bien. Conocemos la voluntad de Dios, conocemos lo que dice Dios en su palabra, pero sin embargo no obedecemos. No hay la disposición a obedecerle. ¿Por qué habría entonces el Señor dirigirnos si no hemos obedecido en lo que hasta ahora Él nos ha guiado a hacer, en lo que Él nos ha revelado, si no lo estamos obedeciendo? Ahí donde se cumple lo que dice la palabra: el que es fiel en lo mucho el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondré. Si en lo que conocemos de lo que es la voluntad de Dios no obedecemos, entonces ¿cómo vamos a pretender que el Señor nos siga hablando, que el Señor nos siga dirigiendo, que el Señor nos siga revelando cosas? Si en nuestra vida hay pecado que nos impide obedecer a Dios, debemos que confesarlo inmediatamente, practicando lo que hemos llamado en la teoterapia la respiración espiritual, porque el pecado interrumpe nuestra comunión con Dios, la comunicación con Dios. Entonces se nos hace imposible escuchar la voz de Dios cuando hay pecado en nuestro corazón. Es necesario que confesar, es necesario arrepentirse, es necesario apropiarnos del perdón de Dios para que de esa manera podamos comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Esto implica que nuestra vida tiene que volverse a una relación de amor con Dios, ¿sí? Al tiempo que nos capacita y nos capacitará más y nos hará más sensible a la voz del Señor. Entonces, escuchar la voz de Dios es lo más importante. En San Juan 10, Él nos habla de las ovejas. Las ovejas, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces nosotros debemos procurar siempre agudizar nuestros oídos, decirle al Señor que nos dé oídos de sabios para hablar, para oír como los sabios, y que también nos dé lengua de sabios para hablar como sabios. Luego, el oír la voz de Dios, el oír la voz del sanador, tiene que convertirse para usted y para mí en un asunto prioritario, porque de que nosotros escuchemos la voz de Dios dependerá nuestro caminar con Cristo. Yo le invito a que le diga al Señor en esta hora: amado Señor, en el nombre precioso de Jesús, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te pido que seas tú, Señor, oh Dios del cielo, obrando, Señor, en mi vida, obrando, Señor, en mi corazón, llevándome a entender, Señor, oh Dios del cielo, tu palabra,
llevándome a ser no solamente un oidor descuidado y desprevenido, sino un hacedor de ella, hacedor de tu palabra. Porque ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando Dios habla, la actitud correcta es prestar atención, porque Él tiene cosas que hablarnos, decirnos, revelarnos para nuestro bienestar. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, por la vida de cada uno de tus hijos que está dispuesto, Señor, que está dispuesto en su corazón a oír atentamente tu voz, para recibir sanidad, para recibir restauración, para recibir dirección y consejo de parte tuya. Señor, que tu bendición rica y abundante nos acompañe siempre. Danos esos oídos de sabios para oír con sabiduría, Señor, y aprender a hacer tu voluntad. Gracias, Dios del cielo, te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, qué bendición poder estar con ustedes. Les bendecimos y que Dios les bendiga y les conserve en paz. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.